compañera Selmira. Compañero Están Carlos. en el panel la doctora Yesenia y el doctor Carlos Ballesteros, al igual que la doctora Isabel, quienes van a desarrollar el tema trascendental para nosotros, como es lo de los disciplinarios. Entonces, compañera Selmira, por favor. Compañero Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Doctor Carlos, buenas tardes. Doctora Yesenia, doctora Isabel, es un placer siempre compartir con ustedes estos espacios de aprendizaje, reflexión, conocimiento y reconocimiento de las normas que rigen a los trabajadores, los avances o retrocesos que hemos tenido en esas normas y qué afectación tiene para los trabajadores. Y además, que con ustedes siempre, todos los días aprendemos muchísimo y les damos las gracias por aceptar este espacio, primero, y segundo, por compartir esos saberes con la clase trabajadora y con la CUT Bogotá principalmente, que siempre estamos interesados en estar actualizados sobre toda esta normatividad y lo que genera para la clase trabajadora. Compañero Mario Fonseca, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ballesteros, bienvenido y bienvenida doctora Isabel y doctora Yesenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradeciendo muchísimo a la central la invitación que nos hace, muy especialmente también a Selmira, Carlos Velázquez y a mis dos colegas, la doctora Luz Yesenia e Isabel Gómez, quienes están acompañándonos en este evento. La invitación que se nos ha hecho es para hacer una presentación muy genérica de los cambios que ha tenido el régimen disciplinario en Colombia. Entonces a mí me gustaría como contarles cuál va a ser el derrotero, haciendo una primera observación y una primera advertencia. Este tema es de una complejidad enorme, es de una extensión grandísima. Esto lo imparten en las facultades de Derecho en 6 meses, un año incluso, y queda el tiempo cortico. Entonces, la primera observación es que nosotros haremos un panorama bastante genérico. La parte como la vamos a plantear la doctora Yesenia y mi persona, básicamente es que nos vamos a ir compartiendo la exposición. Yo voy a dar una breve introducción sobre el particular, le doy la palabra a Yesenia, Yesenia me vuelve a dar la palabra a mí y así hasta que concluyamos lo que nos tenemos propuesto. Y el tema que tenemos propuesto el día de hoy, básicamente la parte sustantiva, porque habíamos hablado inicialmente en fraccionar o dividir esta presentación en dos sesiones y la próxima sesión sería la parte procedimental. Esa es como la sugerencia que tenemos sobre el particular. A mí me gustaría que comenzáramos con un saludo muy breve entonces de parte de la doctora Isabel y la doctora Yesenia para ya comenzar con el desarrollo de la temática. Mi doctor, ¿me permite un segundito? Bien, pues. La convocatoria, como se hizo y como se coordinó, es disciplinarios. Son como procesos disciplinarios ajustados al nuevo Código General Disciplinario de la Ley 734 del 2002 a la ley, yo le puse, la bauticé 1592, pero no, es 1952 del 2019. Entonces, es eso, pero el doctor entenderá y la doctora entenderá y la doctora entenderán que nosotros en ese aspecto, lo que dice el doctor, ese brochazo es más que justificado, porque nosotros en ese campo que cambió, muchos dicen que no hay un cambio, pero realmente sí de fondo hay. Entonces era para aclarar la convocatoria, cómo fue planteada para que los compañeros también tengan claridad al respecto y ya definiremos la fecha posterior que ustedes que designemos acá para esa segunda parte. Era eso, mi doctor. Muchas gracias. Y yo por ahí dejo. Buenas noches, doctora Isabel. Por aquí la veo. Bueno, entonces, doctora Yesenia, va saludando, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, un saludo muy especial para los compañeros Carlos, la compañera Selmira, para toda la organización y para las personas que se van a conectar y que van a estar pendientes de este programa.
Esperamos darles elementos de interés en un asunto que es de relevancia para todos los trabajadores y estaremos muy atentos a las dudas que se generen a partir de nuestras intervenciones. Bueno, muy bien. A título de introducción, yo quisiera recordar lo que se considera como el derecho disciplinario y para ello quiero tomar como punto de referencia un concepto del Consejo de Estado, donde esta corporación, que es la que realmente en la práctica decide más estos temas desde el punto de vista judicial, señala que tiene que ver con la inobservancia del ordenamiento superior legal vigente, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones, con lo que la ley disciplinaria se orienta entonces a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumpla funciones públicas, cuando sus faltas interfieran con las funciones estipuladas. Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de castigar las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Han entendido las máximas corporaciones judiciales que un proceso disciplinario adecuadamente conformado tiene que ver con la razón de ser del Estado. El Estado tiene que funcionar bien, por lo menos esto es un marco teórico que existe, por lo menos en teoría, y para que funcione bien, el Estado debe tener unos servidores que cumplan adecuadamente sus funciones. Y eso es lo que justifica la existencia de un proceso disciplinario. Nosotros creemos que la Carta Política del 91 en ese sentido fue muy exigente y a partir de la Carta Política del 91 se han producido distintas leyes que regulan este tema, comenzando con la Ley 200 del año 95, que adoptó lo que se denominó el Código Único Disciplinario, ley que es reformada por la Ley 734 de 2002, que también se denominó Código Único Disciplinario, que es una ley que ha estado vigente hasta el momento. Y a partir del año 2019, con la ley 1952 de ese año, se expide lo que se denomina el Código General del Proceso. Es un problema, ya hay una discusión sobre si es un tema meramente formal, meramente de una definición distinta, pero de un contenido similar. Cada uno tendrá su calificación sobre el particular. Lo cierto es que ya hablamos de un Código General del Proceso, Ley 1952, que ha tenido muchos problemas para entrar a regir. Enseguida la doctora Yesenia va a precisar cómo ese tema. Y posteriormente, que es la última ley, es la Ley 2094 de junio 29 de 2021, ley que tiene como motivación, como causa real, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra Colombia. Recordemos que Colombia fue duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana por cuanto en Colombia por la Procuraduría tenía potestad para sancionar personas de elección popular. Ese es un tema bien importante, un tema de una trascendencia enorme, un tema que nos colocó en la picota pública en toda América Latina y que todavía sigue en ese sentido. El Congreso de la República, también motivado por un proyecto de ley que presentó la Procuraduría, expide la Ley 2094, donde trata, según la Procuraduría, de ajustarse a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que en mi criterio no es cierto, pero más adelante de pronto tendremos oportunidad de profundizar un poco sobre el particular. Son leyes extensas, complejas, tocan muchos temas. Estamos hablando de la conducta de los servidores públicos, lo cual implica muchas aristas. Esa ley 1952 ha tenido muchísimas demandas de inconstitucionalidad. En mi mente y en mi relación tengo casi 30 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales 16 fueron archivadas y varias de ellas ya han llegado hasta la sentencia de la Corte Constitucional, como son las C495 del 19, C015 del 2020, C325 del 2021, C536 del 2019, C392 de 2019,
C120 de 2021, C560 de 2019. Y hago énfasis en esto para mostrar obviamente cuál es la preocupación de muchos ciudadanos frente a esta ley y que empezamos a tener ya un desarrollo jurisprudencial incluso antes de que la misma ley se empiece a aplicar. O sea, es una ley de una complejidad que necesariamente va a ser interpretada por los jueces en la medida en que se vayan presentando los distintos casos, las distintas situaciones. En este caso está hablando la Corte Constitucional, ha venido hablando. Bueno, pero para ir ya metiéndonos un poco en el tema, los servidores públicos especialmente y los particulares cuando desempeñan funciones públicas, pues realizan actuaciones y pueden cometer errores. Eso es normal, además es parte del ser humano, se puede equivocar, pero depende de la gravedad de la equivocación, depende de la magnitud de la equivocación, depende de los bienes que afecta. Con esos errores aparece la responsabilidad de ese servidor o de ese particular que desempeña funciones públicas. Es una responsabilidad que puede tener también varias aristas y podemos hablar entonces de una responsabilidad de tipo disciplinario cuando está en juego realmente esa parte, la parte, yo la quiero llamar la parte laboral, aunque no es muy técnico, pero digamos que esa es la responsabilidad disciplinaria por incumplir alguna obligación, por equivocarme, puedo entrar en esa responsabilidad disciplinaria que es el objeto de este análisis que vamos a hacer muy genéricamente. Pero también es posible que con mi conducta o con mi omisión afecte recursos del Estado y va a aparecer otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad fiscal. Pero asimismo es posible que esa conducta afecte bienes protegidos de una manera muy especial que están regulados en el Código Penal. Y con esa misma conducta entonces yo esté incurso en una responsabilidad de ese nivel, una sanción penal. O sea, podemos tener varios tipos de responsabilidad e incluso una responsabilidad civil si afecto eventualmente a un particular. O sea, ser servidor público es un cargo, implica un cargo que potencialmente genera mucha responsabilidad y por eso es bastante exigente y por eso es tan importante que ustedes los servidores públicos tengan conocimiento de esta temática. El artículo segundo de la ley 1952 dice claramente que la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. O sea, es independiente de la responsabilidad fiscal, de la responsabilidad penal o de la responsabilidad civil en el caso de que exista ella. O entonces, pero sí lo claro es que una conducta puede generar distintas reacciones y distintos compromisos. Yo me puedo ver envuelto en muchos problemas de ese tipo. Incluso es normal ver que un ex representante de una entidad pública, cualquiera que sea, permanentemente está en la fiscalía, permanentemente está en la procuraduría, permanentemente está en los juzgados respondiendo por toda su actuación y no necesariamente tiene la responsabilidad. La ley 1952 nos dice cuáles son los fines del proceso disciplinario y son fines que son concordantes con lo que ha pensado la Corte Constitucional. La idea es que funcione el Estado bien, realmente. Y para que funcione bien, pues obviamente requiere que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones, cumplan eficientemente y por eso la norma señala como finalidades del proceso la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. Yo creo que aquí aparece como una especie de tensión, una tensión de, por un lado está la sociedad y ese interés general de la sociedad representado por el Estado, que pretende que se sancionen las conductas irregulares, equivocadas, pero de otra parte está ese ser humano que es el disciplinado, que tiene muchos derechos y que tiene toda la protección de la Carta Política. Esa tensión trata de resolverla, obviamente, un código de este tipo y por eso existen una serie de principios que miran el lado del servidor para que se le respeten, tema que también va a abordar enseguida la doctora Liz Yesenia. Pero digamos que esa finalidad del derecho disciplinario está ligada a lo que el artículo 209 de la Carta Política denomina la función administrativa y todos los principios que tienen ello. O sea, se supone que el Estado
se justifica su existencia precisamente para que logre funcionar bien, pero para que funcione bien el Estado no funciona abstractamente. Digamos que también se le atribuye al derecho disciplinario y a la pena y a la sanción que se puede establecer dos finalidades, una preventiva y otra correctiva. Preventiva es para evitar que se realicen conductas irregulares. La correctiva ya es para imponer sanciones, no necesariamente que concluyan con una desvinculación del servidor, pero sí para que corrija la conducta. Y antes de darle la palabra a la doctora Yesenia, yo quisiera básicamente señalar que este código, esta codificación va dirigida fundamentalmente primero a los servidores públicos. Los servidores públicos es un concepto que de la Carta Política del 91 se infiere que son aquellas personas, yo le daría una definición muy sencilla. Toda persona que tiene un vínculo laboral con el Estado es un servidor público, cualquier persona. Y ustedes saben que los servidores públicos tienen distintas clasificaciones dependiendo de distintas circunstancias, pero genéricamente hablando podemos decir que hay empleados públicos y trabajadores oficiales. Ambos son servidores públicos. Los trabajadores oficiales están vinculados a la administración mediante un contrato de trabajo, pero son servidores públicos, con un régimen contractual similar al de los particulares, sin dejar de ser servidores públicos. Los empleados públicos, por el contrario, se vinculan a la administración mediante una relación legal y además reglamentaria. No hay contrato de trabajo. Simplemente se dice que el Estado expide un acto administrativo que los nombra y ellos se posesionan mediante otro acto y a partir de la posesión quedan sometidos al imperio de la ley. Este código, esta codificación va dirigida a todos estos sujetos. Igualmente a los particulares que ejerzan funciones públicas, ya sea de manera permanente o de manera transitoria. Y la ley 1952 hace una precisión importante con respecto a las personas jurídicas que también son responsables disciplinariamente, pero a través de los sujetos que las manejan. En este caso estaríamos hablando de los representantes legales y le agrega los miembros de las juntas directivas. Tema, en mi criterio, bastante novedoso, que además nos ubica pues en distintos escenarios que conocemos. Pensemos el caso de Hidroituango y toda la problemática que tiene, la responsabilidad de los gerentes que ha tenido EPM, la responsabilidad de los miembros de las juntas directivas. Se abre pues un abanico bastante, digamos, novedoso, bastante atípico para nosotros frente a ese tipo de responsabilidad. O sea, tenemos unos sujetos a quienes va dirigida esta normatividad, tenemos unas leyes que se juntan en este momento y entonces ya quisiera que la doctora Yesenia nos hablase sobre esa parte de la vigencia de las normas, el estado del arte, como se dice, el tema actual, y ya posteriormente yo retomaré parte de la exposición. Doctora Yesenia. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, la idea es que luego de la introducción que usted nos hace, quiero continuar contándoles cuál es el estado actual del régimen disciplinario para los servidores públicos en Colombia. Tenemos entonces frente a ello que hoy, 8 de octubre del 2021, la norma que se encuentra vigente es la Ley 734 del 2002. Esta norma entró en vigencia en mayo del 2002 y va a estar derogada completamente a partir del 29 de marzo del año siguiente, es decir, 29 de marzo del 2022. La ley 1952 del 2019 empieza, o la iniciativa que se tuvo fue hacer algunas reformas frente al Código Único Disciplinario. Sin embargo, en la medida en que se escribía, se dieron cuenta quienes lo hacían, que habían muchos asuntos que eran susceptibles de corrección, de modificación, y entonces terminan modificándola completamente y derogando la ley 734. Sí, ¿qué pasó? Como lo advertía el doctor Carlos, la ley 1952 ha sido bien compleja en cuanto a sus vigencias. Ella fue sancionada el 28 de enero de 2019
e inicialmente estaba programada para que entrara en vigencia en marzo de ese año una parte, en marzo del 2020 la parte sustantiva y en mayo del 2020 la parte procedimental. No obstante ello, con la ley 1995, que fue el Plan Nacional de Desarrollo, la 1995 del 2019, se modificó la vigencia y se suponía que entraba en vigencia el 1 de julio de este año. Sin embargo, en 29 de junio de este año se expidió entonces la ley 2094 y con ella se modificó la ley 1952 y esta modificación incluyó una entrada en vigencia distinta. Y esta entrada en vigencia, que es la actual, es que entra en vigencia esta ley, como les decía, el 29 de marzo del 2022, salvo la parte relativa a la prescripción, que es el artículo 33, que su vigencia inicia el 29 de diciembre del 2023. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que hoy nos sigue regulando la ley 734 y que la 1952 empezará a partir del 29 de marzo del año siguiente. Es importante decir que la ley 1952 efectivamente trae cambios de relevancia. Yo voy a hacer solo mención de algunos de manera enunciativa en este momento, luego a través de las exposiciones, tanto de la parte sustantiva como de la parte procesal, haremos énfasis en cuáles han sido las reformas, pero de manera enunciativa, como para que tengamos un panorama general, pues les voy a contar como cuáles son los puntos en los que se han hecho modificaciones que son de relevancia. Primero tenemos el régimen probatorio de pruebas. Efectivamente, la ley 1952 introduce un cambio ahí porque antes no había un régimen propio de pruebas en derecho disciplinario, sino que había una remisión normativa. También hay una modificación en cuanto a las faltas disciplinarias, en cuanto a las sanciones disciplinarias. También hay una modificación en cuanto a la revocatoria directa y en cuanto al procedimiento, definitivamente hay un cambio bastante sustancial, dado que el Código Único Disciplinario, es decir, la Ley 734, traía dos procedimientos, un procedimiento general y uno especial, y la principal motivación de la Ley 1952, de hecho, es unificar ese procedimiento y quitar o marginar toda discrecionalidad del operador disciplinario frente a cuando asumía un procedimiento o el otro. Entonces, ese es un cambio bastante importante y es que solo va a haber un procedimiento. Otra inclusión importante o cambio importante de esta norma es en cuanto a la confesión. La confesión en el Código Único Disciplinario simplemente era un atenuante de la responsabilidad, pero ahora nos dice efectivamente cómo funciona la confesión y cuál es el margen de ese atenuante. La ley 1952 también nos trae entonces la definición legal del dolo y la culpa. Eso tampoco existía en el Código Único Disciplinario. Y se incluyen artículos tales como la cosa juzgada, las causales de extinción de la sanción disciplinaria, el concurso de las faltas disciplinarias, que eso no estaba en el Código Único Disciplinario, y una modificación muy importante en cuanto a la prescripción. Sin embargo, en relación a este punto, por ser un tema de procedimiento, pues se ahondará en la segunda sesión, que es en la que vamos a conversar sobre la parte procedimental. Introduce también un cambio importante y es frente a los sujetos procesales. La regla general en el procedimiento disciplinario es que el quejoso no es un sujeto procesal y por lo tanto no tiene los derechos del sujeto procesal, habiendo una excepción, que la excepción no la traía el Código Único Disciplinario, sino la Ley 1010, que es la ley de acoso laboral, que decía que el presunto quejoso, servidor público,
pues que era el quejoso del servidor público, este quejoso sí era un sujeto procesal. Pero la ley 1952 nos trae otra excepción y es los que cuando hayan víctimas de violación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, esa víctima, ese quejoso, será también un sujeto procesal. Entonces, bueno, como les decía, aquí solo intenté hacer un abreboca sobre los cambios más relevantes de la ley 1952 y la idea es irlos ahondando en la medida que vamos agotando los temas, pero para que quede en todo caso sobre la mesa y desde el principio que efectivamente la ley 1952 sí introduce cambios y que algunos pues son de relevancia. Bueno, continuando entonces con la temática que hoy nos convoca, quiero compartirles un poco un capítulo de la ley 1952 que es importante, sobre todo mirándolo frente a los intereses de los trabajadores cuando están ejerciendo su defensa en sede disciplinaria, que es lo que tiene que ver con los principios del derecho disciplinario. Yo los voy a enunciar todos para que conozcamos pues todo ese contexto, pero voy a hacer hincapié en los que son de mayor relevancia para los trabajadores, pero adicionalmente los que sufrieron alguna modificación con la ley 1952 o con la ley 2094, que como lo dijo de manera acertada el doctor Carlos, modificó la ley 1952. Entonces, tenemos que los principios de la actuación disciplinaria son los siguientes. El primero, y así debía hacerlo, es el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, la premisa de la actuación disciplinaria es el respeto de la dignidad humana y ese debe ser transversal a todas las actuaciones disciplinarias. Otro principio es el de la titularidad de la potestad disciplinaria y las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. Este tema de la titularidad de la potestad disciplinaria es en realidad la parte de los principios que ha sufrido mayor modificación con la ley 1952 y la 2094. Y el doctor Carlos nos lo contaba en su exposición, y es que la titularidad de la potestad disciplinaria sufre una modificación en tanto, a partir de esta norma, la imposición de las sanciones disciplinarias para los servidores de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a una decisión judicial. Y esto, a su vez, como nos lo advertía el doctor Carlos, tiene origen en la sentencia del 8 de julio del 2020 de la Comisión Interamericana frente al tema del senador Gustavo Petro, en el cual la Corte determina que efectivamente estos derechos políticos de los funcionarios de elección popular pues no pueden verse truncados con una decisión disciplinaria sin que haya participación del juez natural. Entonces, a partir del pronunciamiento de la Corte, es que se ve la necesidad de ajustar el código en relación a la titularidad disciplinaria, y esa es la razón de la ley 2094 y modifica entonces sustancialmente el segundo principio, que es de la titularidad y la potestad disciplinaria. Hay otro principio que es el poder disciplinario preferente. Entonces, esto lo que nos significa es que el Estado es quien tiene en su cabeza la facultad disciplinaria frente a los servidores públicos, y a su vez el Estado delega en la Procuraduría General de la Nación ese poder o esa facultad disciplinaria. Es decir, que en el Estado colombiano la Procuraduría General de la Nación es quien tiene la titularidad de la facultad disciplinaria. No obstante ello, pues es claro que la Procuraduría General de la Nación no tiene la capacidad operativa para ejercer esa gran facultad que tiene, y por eso es que se crean unos órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y también las personerías distritales y municipales que pueden asumir esa facultad. Pero preferentemente, digamos que ese hecho de delegación
no significa que la Procuraduría General de la Nación siga ostentando esa facultad, y es por ello que frente a asuntos donde no se observa real parcialidad, es que el abogado defensor o el trabajador pueden solicitar que se reasuma ese poder preferente y que sea la Procuraduría General de la Nación quien entienda o atienda los asuntos disciplinarios del trabajador que es servidor público. Hay otro importante principio, que es el principio de legalidad, y el principio de legalidad yo lo resumiría en 3 asuntos. El primero es que esa conducta o la prohibición que es objeto de reproche debe estar previamente establecida en la ley. Antes de sancionarse debe estar determinada de manera clara en la ley. El segundo es que la falta disciplinaria a aplicar, previo a aplicarse, debe estar claramente determinada en la ley. Y el tercer punto es que debe estar también determinado en la ley quién es el ente que investiga y juzga, quién es quien tiene esa competencia. Otro principio es el principio de la proporcionabilidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. Y este también es un principio que es transversal a todas las actuaciones, en la medida que las decisiones disciplinarias deben responder a principios de proporcionabilidad y razonabilidad. Esto quiere decir que la sanción no puede ser mucho más gravosa que el hecho que la generó. Hay otro principio que es el principio de favorabilidad, y es que en materia disciplinable la ley más permisiva o favorable, sustancial o procesal, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Tenemos también el principio de culpabilidad. Este principio es muy importante porque aquí lo que se nos indica es que para que haya responsabilidad debe haber un juicio desde la parte subjetiva de la conducta, y solo son atribuibles a sanción disciplinaria las conductas que sean a título de dolo o culpa grave o gravísima, pero que está proscrita la responsabilidad objetiva. Yo más adelante voy a ahondarles un poquito sobre ese tema. Hay un principio también muy importante para los trabajadores, y es la presunción de inocencia. El sujeto disciplinable se presume inocente hasta que se compruebe lo contrario, y esa comprobación de lo contrario también tiene incidencia en lo que respecta la carga de la prueba en la actuación disciplinaria, porque es la entidad que sanciona la que debe probar efectivamente la materialización de esa conducta que está reprochando. No es que ellos parten de la premisa que posiblemente ocurrió y es el trabajador el que desesperadamente tiene que demostrar que no lo hizo. No, es la entidad la que tiene que probar que efectivamente el trabajador materializó la conducta que en la norma está como reprochable, prohibida o es una obligación incumplida. Otro principio de relevancia es el derecho a la defensa. Ese principio indica que en la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a una defensa técnica y tiene 2 posibilidades. La primera es de nombrar un apoderado contractual, o sea, esa posibilidad que tiene el trabajador de buscar quien le permita esa defensa técnica, quien asuma esa defensa técnica. Pero la segunda es que si no tiene las posibilidades el trabajador de encontrar por sus propios medios esa defensa técnica, la entidad, el Estado, le debe designar un abogado de oficio para que asuma dicha defensa. Tenemos también el principio de la cosa juzgada disciplinaria, que indica que una misma situación, un mismo hecho, una misma situación fáctica no puede ser juzgada 2 veces ni reprochada 2 veces, y que una vez se emite un juicio disciplinario, así sea absolviendo, archivando, ya esa conducta no puede ser otra vez objeto de investigación. Bueno, estos eran los principios de mayor relevancia
hice énfasis en los que tenían más relevancia frente a los trabajadores. También hay otros principios como el de celeridad de la actuación disciplinaria. En este es importante notar que hay una intención en la ley 1952 de que la actuación disciplinaria realmente sea más rápida, porque van a ver en la parte del procedimiento que los términos se disminuyen casi a la mitad. Ahí está el principio de motivación, de congruencia, de causal de exclusión, de prevalencia de los principios rectores e integración normativa. Pero pues yo, para no hacer muy largo y de pronto muy difícil esta parte, pues pensé en hacer énfasis en los que eran más importantes para los trabajadores, y concluyendo entonces que de cara a los principios, no hay mayor modificación con la ley 1952, excepto en lo que tiene que ver con la titularidad de la acción disciplinaria, y lo que hace la norma de pronto es que es un poco más ilustrativo en los principios, pero en la esencia conserva los mismos principios de la ley 734 y modifica lo que tiene que ver con la titularidad. Entonces, bueno, continuamos con los elementos de la falta disciplinaria que el doctor Ballesteros nos va a ayudar desarrollando este tema. Gracias, Yesenia. Bueno, muy importante la presentación, y yo quisiera enfatizar en algo de lo que planteó Yesenia. Es que normalmente cuando como abogados asumimos una defensa de alguna persona que está en curso en este proceso, para mí lo primero y lo más importante es esa parte de la principialística como abogados. Tenemos que tener en cuenta que esos principios son principios que de alguna manera se derivan de la Carta Política y muy específicamente del artículo 29 de la Constitución, que hace referencia al debido proceso. Ese concepto del debido proceso, que es un concepto que históricamente ha tenido muchas dificultades para que se vaya consolidando. Pienso que se fue consolidando en todo el siglo pasado y se consolida ahora, y en nuestra Carta Política, en el artículo 29, se consigna. Pero adicionalmente, la misma Constitución, y lo saben ustedes muy bien, hace referencia a ese llamado bloque de constitucionalidad que nos invita a respetar todas esas convenios, tratados internacionales sobre derechos humanos. O sea, lo que trata de hacer el código disciplinario en esa parte es recoger, sistematizar todos esos principios. Por eso, cuando defendemos una causa, lo primero es ver cómo se respetaron efectivamente esos principios para ya después meternos un poco en el asunto. Y lo otro que no quiero que se pase, porque sí me parece que es importante, tiene que ver con la motivación de la ley de este año, la ley 2094. Esa ley, como se ha dicho, surge en el tema de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá del tema concreto de la Corte, la preocupación que yo siempre trato de transmitir, y lo digo siempre también más como ciudadano que como abogado, es nuestra falta de compromiso con las normas internacionales. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana nos han venido reclamando que ajustemos nuestra legislación al ordenamiento internacional. El caso de Gustavo Petro es uno de los tantos casos donde nos regañan. Es muy llamativo, pues obviamente porque fue desvinculado, sancionado cuando era alcalde popular, elegido popularmente de la capital del país. Eso pues a nivel internacional tuvo una connotación enorme, además por toda la historia del exalcalde Gustavo Petro. Pero lo cierto es que si ustedes miran de pronto en YouTube, ven el debate y ven la sentencia, ven las audiencias, se dan cuenta cómo Colombia realmente asume una actitud de desprecio frente a las normas internacionales, Colombia como Estado. Y eso es muy grave, eso es sumamente grave. De todas maneras, me parece importante destacar los siguientes aspectos de la sentencia en la parte ya definitiva, donde nos dice en el numeral 8 lo siguiente: el Estado adecuará en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente sentencia en los términos de lo dispuesto en el parágrafo 154, que es muy cortico, enseguida lo leo para que analicemos si efectivamente nuestra legislación se está acomodando a ello. Igualmente dice el Estado en el numeral 10, el Estado dentro de un plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas
para cumplir con la misma sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 150 de la presente sentencia. Y a su vez, el artículo 154, a lo que nos remite la parte resolutiva de la sentencia, dijo lo siguiente: este tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención, hace referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia de diversas disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la Corte considera que como garantía de no repetición, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los parágrafos 111 a 116 de la presente sentencia, que hace referencia, lo que ya planteaba la doctora Yesenia, a la prohibición que la Corte Interamericana exige de que los servidores públicos de elección popular sean sancionados por una entidad administrativa. Esa entidad administrativa era la Procuraduría, la que sancionó al exalcalde de Bogotá. Y la norma expresamente que prohíbe ello, o por lo menos así lo infiere la Corte Interamericana, es el artículo 23, que hace referencia a los derechos políticos y señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, o sea, esos derechos políticos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Juez competente, es decir, la rama judicial. Eso tiene que ver con el equilibrio de poderes, con esa autonomía e independencia que debe haber entre las ramas del poder público. Todos conocemos cómo se elige la Procuraduría, el carácter político que tiene desde el procurador para abajo, entonces no podemos hablar de una verdadera independencia. Pero independientemente de que eso pase en Colombia, lo cierto es que para la comunidad internacional es importante que tengamos un juez independiente que juzgue a los servidores públicos de elección popular. Pero además, la única manera de desvincular a un servidor público de elección popular es mediante un proceso penal, como lo dice la norma. Entonces, Colombia profiere la ley 2094 del presente año, supuestamente ajustándose a esto, se lo va a llevar porque tiene que presentarle el informe a la Corte Interamericana y será, me pregunto yo, que la Corte va a considerar que efectivamente sí se produce el ajuste que se requería. ¿Será que decir que entonces que la Procuraduría tiene funciones judiciales lo convierte automáticamente en juez? ¿Y qué pasa entonces con la expresión proceso penal? Me parece bastante complicada la jugada que hace el gobierno nacional, en este caso la procuradora, para tratar de ajustarse a la comunidad internacional, que creo que se equivoca completamente. Bueno, pero entonces siguiendo con la temática, hay una de las garantías que es importantísima, que igualmente se derivan de ese artículo 29, que es el fenómeno de la tipicidad. Para que a una persona la puedan sancionar disciplinariamente, debe haber un tipo disciplinario. Hablar de un tipo debe hablarse de lo que se ha conocido como el principio de legalidad. Debe haber una norma que expresamente diga esa conducta es una conducta que se puede sancionar. Eso es lo que se llama la tipicidad. Y de acuerdo con la Corte Constitucional, desde muy pronto señaló a qué se refería ese tema y lo hizo específicamente en la sentencia C-769 del año 1998, cuando señaló o dijo expresamente el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 29 de la Constitución consagra entre las garantías sustanciales y procesales que lo integran el principio de legalidad, en virtud del cual le corresponde al legislador determinar las conductas o comportamientos que por atentar contra bienes jurídicos merecedores de protección son reprochables y por tanto objeto de sanciones. O sea que tenemos que tener una norma, una ley que nos diga cuáles son exactamente las conductas reprochables, cuáles son las conductas que pueden ser motivo de sanción. Es decir, que es función del legislador, dentro de las competencias que se le han asignado para la conformación de la norma jurídica, determinar o discriminar o describir, en forma abstracta y objetiva la conducta constitutiva
de la infracción penal o disciplinaria y señalar la correspondiente sanción. En otras palabras, las reglas de juego de los servidores públicos deben estar claramente definidas. No me pueden aparecer después con sorpresas. Y continúa la Corte diciendo que este principio que prefigura la infracción y la sanción, porque no solamente hace referencia a la conducta disciplinable, sino a la consecuencia que es estar previa y expresamente consagrada en la ley, tiene un desarrollo específico en la tipicidad, que es lo que me interesa destacar en este aparte. Al paso que aquel demanda imperativamente la determinación normativa de las conductas que se consideran reprochables o ilícitas. El principio de tipicidad exige la concreción de la correspondiente prescripción, en el sentido de que exista una definición clara, precisa y suficiente acerca de la conducta o del comportamiento ilícito, así como de los efectos que se derivan de esto, o sea, en las sanciones. Yo tengo que saber previamente cuáles son las conductas por las cuales me pueden sancionar y cuál es la respectiva sanción. Y lo tengo que saber antes de que se incurra en la conducta. Por eso aquí es muy importante también ligar este principio con el principio de la favorabilidad, que es un tema también muy apasionante en el tema penal y en el tema disciplinario, porque aquí se van a presentar muchas situaciones. Imagínense una persona que hoy esté cumpliendo una sanción y comienza a regir la nueva ley y resulta que para la nueva ley esta conducta no era sancionable o la sanción era inferior, porque es que se habla de así sea posterior la norma. Entonces es un tema que va a generar mucha discusión práctica, muchas peticiones para que se dé por terminado un proceso o una determinada sanción, y en esto hay que estar muy atentos porque creo que ese postulado es un postulado universal el de la favorabilidad para todo lo que es el derecho sancionatorio, como es el derecho penal y como es obviamente este derecho disciplinario. La tipicidad está consagrada expresamente en el artículo 26 de la ley, que señala que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de una sanción, la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código, que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses. Entonces aquí es donde tenemos que ponerle cuidado a la conducta. ¿Será que la conducta que se está atribuyendo a un determinado servidor implica que incumplió un deber? Tenemos que buscar en la normativa cuáles son los deberes y si el deber se adecua exactamente a lo que esa persona dejó de cumplir. Extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, por lo tanto necesitamos conocer precisamente esos derechos y esas funciones para ver si estamos en presencia de una conducta disciplinable. La prohibición al régimen de inhabilidades, tema muy complejo, bastante sensible además, incompatibilidades, impedimentos y los conflictos de intereses. Entonces, esto es lo que tendríamos que ver en la tipicidad. Pero adicionalmente, si hay alguna causal de exoneración de responsabilidad que la misma ley puede señalar. En algunos casos se dice, esta persona, si se encuentra en una determinada situación, va a quedar exonerado de esa responsabilidad. Muy bien, entonces la ley claramente nos va a señalar cuáles son esos derechos, cuáles son esos deberes, cuáles son esas prohibiciones. Yo voy a hacer una mención muy genérica de ello porque los derechos, se habla de 10 derechos, se habla de una cantidad bastante enorme, más de 40 deberes, igual más de 40 prohibiciones, por lo tanto no alcanzaríamos a analizar casi que ni uno completamente por toda la complejidad que tiene cada uno de ellos. Pero sí quiero hacer una mención genérica. Y cuando se habla de derechos, que sí me parece importante que sepamos cuáles son los que se establecen, porque es trascendental desde mi punto de vista que sepamos que un código disciplinario no solamente establece las sanciones, también establece los derechos de las personas. Y los derechos, y es importante también pensar cuáles se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo en la práctica. Y conocemos muchos sectores del Estado donde no se están cumpliendo esas obligaciones, que es lo lamentable, y entonces eso implicaría que debería de existir una responsabilidad para quien no está cumpliendo con esos derechos. Los derechos básicamente que se mencionan acá son
el pago de la remuneración fijada o convenida, pago que debe ser inmediato, la afiliación al sistema de la seguridad social para que pueda disfrutar de ella, recibir la capacitación, participar en todos los programas de bienestar social, disfrutar de estímulos e incentivos. Ojo con esa parte porque es un derecho, no es una potestad. Y lo digo en este momento con énfasis porque tuvimos una negociación de un sindicato de empleados públicos con la Universidad de Antioquia y uno de los voceros de la universidad de la mesa decía es que los estímulos no son ningún derecho. Una afirmación absolutamente alejada de la realidad jurídica, pero además mostraba básicamente era una actitud en contra de algo tan importante como son los estímulos e incentivos, que como su nombre lo indica, están estimulando, están motivando a la persona para que cumpla adecuadamente su función. Y es un derecho de todo servidor público para que no lo olvidemos. Asimismo, la obtención de licencias, permisos en los casos previstos por la ley, un tratamiento cortés, participar en los concursos públicos, reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones, todos los derechos, dice la norma en numeral 10, consagrados en la Constitución, tratados internacionales, etcétera. Estos son los derechos que tenemos. Cuando digo que hay muchos sectores donde están muy aporreados, simplemente quiero traer a colación uno de ellos, aunque son muchos, el tema de los servidores que prestan servicios en entidades de salud, llámese empresas sociales del Estado, por ejemplo. Muy dura la situación laboral de estas personas. O sea que hay un incumplimiento total de esta situación. Asimismo, la ley habla de deberes y enuncia muchísimos deberes. No me quiero detener en ellos, pues casi que son muy evidentes. Muchos de ellos tienen que ver con la prestación del servicio. Se referencia a 43 deberes, pero también menciona las prohibiciones que se tienen en ese sentido. Y yo voy a mencionar solamente algunas que me parece importante destacar para hacer mi aclaración sobre el particular. Por ejemplo, en el numeral 28 dice que una de las prohibiciones es propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo cuando se trata, bueno, del ritmo de trabajo. Esto hay que entenderlo adecuadamente porque obviamente el derecho a la huelga es una garantía constitucional. Está en el artículo 56 y tenemos sentencias extraordinarias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la doctora Clara Cecilia Dueñas, en un caso de una empresa social del Estado, donde avala plenamente la huelga allí por la circunstancia que presentan y donde analiza digamos, la importancia de la huelga en una sociedad democrática y un Estado social de derecho. Es bien interesante ese tema porque allí nos está diciendo que la huelga no es algo anómalo en la sociedad. No hay que verlo como algo anómalo, hay que verlo como algo casi que necesario para lograr el equilibrio en esa relación entre trabajadores y empleadores. Así tenemos pues que hay 40 y tantas prohibiciones las cuales tienen que ser analizadas concretamente, así como los deberes y los derechos cuando se formulan los cargos y cuando se le está analizando a una persona si efectivamente incurrió en alguna conducta disciplinable. Es un catálogo muy amplio. Cada uno de estos capítulos ameritaría semanas casi que de análisis, pero por lo menos tengamos claro que hablar de la tipicidad implica hablar de la adecuación de la conducta a algo que debe estar expresamente aquí señalado. Y yo dejaría esta parte por ahí para darle la palabra a la doctora Yesenia. Muchas gracias, doctor Carlos. Usted hablaba ahora del principio de favorabilidad y esto cómo afectaba estos cambios normativos. Y lo cierto es que cuando entra, pues cuando proclaman o promulgan la ley 1952, hay un cuestionamiento muy grande y es porque la ley 1952 había eliminado de las sanciones la amonestación por escrito. Entonces, muchos juristas expertos en este tema decían, ¿qué pasa con los amonestados por escrito que vayan a solicitar aplicación del principio de favorabilidad, considerando que la amonestación por escrito, cuando son 3, pues la consecuencia es bastante gravosa para el servidor público?
Lo mismo con las personas que confesaron en los términos estipulados por la ley, en la vigencia de la ley 734, cuando entre en vigencia la 1952, qué será lo que van a decir sus apoderados en relación a la confesión, y seguramente van a pedir la aplicación de los efectos de la confesión que les sean más favorables. Y me llamó pues mucho la atención en relación a eso, y por eso cuando usted lo habló, lo recordé y lo quise traer a colación, es porque una de las modificaciones de la ley 2094 a la 1952 es precisamente que vuelven y traen la amonestación por escrito. Y creo que es que les dio susto lo masivo que pudo haber sido esa reclamación, entonces para prevenirlo volvieron y metieron la amonestación por escrito y volvieron y modificaron entonces la escala de sanciones. Quería hacer solo esa anotación antes de entrar pues al tema que me corresponde, que son los elementos de la responsabilidad. Entonces, el doctor Carlos nos hablaba ahora de la tipicidad, y es que para que haya un juicio disciplinario, pues debe haber primero ese juicio del que nos habló el doctor Carlos, que es el de la tipicidad, pero ese no basta. La norma disciplinaria dice que no basta con que exista una conducta, con que se materialice y con que esa conducta se adecue a una norma, a una prescripción pues disciplinaria. No basta eso. Se necesita además que haya ilicitud sustancial. Y la ilicitud sustancial está determinada por la afectación del deber funcional del servidor público. Entonces, recordemos que al principio de la charla, el doctor Carlos nos decía que el derecho disciplinario tiene un objetivo, y ese objetivo es el buen funcionamiento del Estado. Y en esa medida, esa conducta que se materializó y que efectivamente es una falta disciplinaria, solo tiene relevancia jurídica si con esa conducta se afecta el deber funcional, es decir, ese deber para el que el trabajador fue contratado, para el que el empleado está a cargo de su cargo. La imputación disciplinaria desvalora los deberes funcionales del cargo del funcionario público. Es distinto este juicio a la antijuridicidad de la que se habla en el derecho penal, que es mucho más estricta. Recordemos que en el derecho penal no hay delito si no hay daño. En el derecho disciplinario no se requiere necesariamente que haya daño. La ilicitud sustancial lo que nos dice es que no necesariamente tiene que haber una afectación real, reputacional, económica para la entidad, pero que sí está relacionado con ese deber funcional del trabajador. Entonces vemos que muchas conductas reprochables en procedimientos disciplinarios tienen que ver a veces hasta con las esferas privadas del trabajador, del servidor público, y que no tienen mayor relevancia en su función como servidores, y por lo tanto, entonces ahí en la defensa, una estrategia de defensa es obviamente atacar, pues que no hay ilicitud sustancial. Bueno, quería anotarles además que en cuanto a la ilicitud sustancial no hubo ninguna variación de una codificación a otra. Y para que haya falta, no basta entonces con que haya tipicidad e ilicitud sustancial, sino que además se requiere que haya culpabilidad. ¿Esto qué es? Este es el elemento subjetivo de la falta, es decir, que ese servidor público que materializó esa conducta, que esa conducta es ilícita sustancialmente, adicional a ello, tuvo que haberse producido por culpa grave o gravísima o por dolo, porque en Colombia está prohibida, se los decía ahora, la responsabilidad objetiva, y la responsabilidad objetiva es ¿qué? La materialización de una conducta. Entonces, para que haya un juicio disciplinario, para que se pueda predicar la responsabilidad, ese servidor tenía que entender lo que estaba haciendo, o al menos haber sido descuidado en su función o en su quehacer para materializar la conducta. Pero si no hubo ningún tipo de motivación y ello no se prueba, o incluso si la culpa que se predica es culpa leve, tampoco se puede hablar de que haya falta disciplinaria, y por lo tanto no puede haber sanción disciplinaria. En cuanto
A la culpabilidad, pues a este tema de la culpabilidad, no hay una modificación de fondo o sustancial de una codificación a otra, porque la ley 734 traía que el elemento de responsabilidad mirado desde la culpa solo era si el trabajador, el servidor, actuaba con dolo o culpa grave o gravísima. Digamos que hasta ahí es igual. La novedad que trae esta nueva codificación es que define de manera clara desde el punto de vista disciplinario cuál es la culpa grave, cuál es la culpa gravísima, cuál es la culpa leve y cuál es el dolo, cosa pues que no había en la codificación anterior y que es una novedad y que permite a las personas que trabajamos en esta área pues tener mayor claridad, no tener que hacer remisiones normativas, sino que ya pues tenemos una fuente directa en relación a estos temas. Tenemos entonces que en los evaluación de la responsabilidad, entonces tenemos una conducta que efectivamente se materializó, que esa conducta es típica porque efectivamente se adecúa de manera perfecta a esa prescripción normativa que prohíbe o que impone una obligación. Tenemos que efectivamente se hace el juicio y se dice sí, hay ilicitud sustancial, el funcionario con esa conducta efectivamente incumple sus deberes como funcionario y él entendía lo que estaba haciendo, a pesar de eso lo hizo, entonces se califica el grado de culpabilidad, pero puede existir que hasta ahí ese examen llegue, pero que se encuentre que hay un eximente de responsabilidad. Y si se encuentra y prueba dentro de la actuación disciplinaria un eximente de responsabilidad, entonces hasta ahí llega el juicio de responsabilidad y el disciplinado tendrá que ser absuelto. ¿Cuáles son los eximentes de responsabilidad? La fuerza mayor, el caso fortuito, que el trabajador, el servidor público, haya materializado esa conducta en cumplimiento de un deber constitucional o legal o de mayor importancia al que se sacrificó, que haya sido por una orden legítima de autoridad competente, que haya sido para salvar un derecho propio o ajeno, que haya sido por insuperable coacción ajena, que haya sido por miedo insuperable, o que haya sido por la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Obviamente, si en la actuación disciplinaria uno va a invocar uno de estos eximentes de responsabilidad, no basta con invocarlos, sino que hay que probarlos efectivamente, llevar convicción de que efectivamente existió este eximente de responsabilidad. En relación a los cambios de una codificación a otra, tenemos que en realidad los eximentes siguen siendo los mismos, hay como algo cosmético, los cambiaron, por ejemplo, separaron fuerza mayor de caso fortuito, el miedo insuperable lo pusieron aparte de convicción errada e invencible, pero en realidad en el fondo siguen siendo los mismos. ¿En qué cambió? Que cuando el error es vencible, o sea, es una convicción errada, pero es vencible, ahí funciona como unos atenuantes a la conducta y eso sí es una novedad de esta parte de los eximentes de responsabilidad, pero en lo restante sigue igual a como iba en la codificación anterior. Bueno, siguiendo entonces con el tema de la parte sustancial, tenemos entonces que una vez esta conducta se materializa y pasa por todos esos elementos y todo ese juicio de responsabilidad, y eso es como una lista de chequeo y todas quedaron chuleadas y llegaron a eximentes de responsabilidad y no hay, entonces lo que hay que determinar, y en esa orden pues también lo traen las codificaciones, es cuál es la clasificación de las faltas. Y las faltas en ambos códigos vienen distribuidas en tres, pues hay tres faltas que son las faltas leves, las faltas graves y las faltas gravísimas. Yo voy a compartirles a ustedes un poco de la disposición normativa sobre las faltas leves y graves y el doctor Carlos les compartirá lo propio sobre las faltas gravísimas. Tenemos entonces
que la norma disciplinaria nos dice que las faltas leves y graves se generan por la incursión en una prohibición o el incumplimiento de un deber. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto las leves como las graves tienen la misma causa, el mismo origen. Cuando un servidor deja de cumplir una obligación o incurre en una prohibición, su falta puede ser leve o puede ser grave. Aquí pues hay, y ha sido una crítica al derecho disciplinario, y es que ese operador disciplinario tiene un gran margen de discrecionalidad para determinar lo que llamamos la levedad o gravedad de la falta. Para determinar si es leve o grave, pues tiene un marco de discrecionalidad bastante amplio. Y es que el artículo 47 del nuevo código, y en eso tampoco pues hay variación que sea sustancial, nos trae cuáles son los criterios para determinar si la falta es leve o si la falta es grave. Pero son 8 criterios, 9, perdón, son 9 criterios, pero no se determina si uno aplica 2 criterios, ¿es leve o es grave? Si se aplica un criterio, ¿es leve o es grave? Adicional a ello, hay criterios que se parecen muchísimo, que cuando uno los lee, está casi que la esencia es exactamente la misma. Entonces yo he tenido, por ejemplo, procesos en que me aplican 2 criterios y me dicen grave, y otro que me aplican 2 o 3 criterios y me dicen leve. Entonces ahí es cuando nos cuestionamos y decimos, esto en realidad pues tiene un margen y depende entonces de la afiliación política, de muchas cosas, es un tema absolutamente subjetivo. Entonces, el operador disciplinario pues lo que hace, lo que debe hacer es aplicar estos criterios y determinar si las faltas son leves o graves. Ahora, que la falta sea leve o grave tiene implicación también en la sanción. Por ejemplo, las faltas leves, si son culposas, recordemos que cuando son culposas estamos hablando de grave o gravísima, tienen una amonestación por escrita, que se había muerto con la ley 1952, pero que la revivió la ley 2094. Si es una falta leve dolosa, o sea, es leve, pero fue con dolo y así quedó demostrado, es una multa. Y si fue una falta grave culposa, es una suspensión en el ejercicio del cargo. Y si es una falta grave dolosa, entonces es una suspensión en el ejercicio del cargo que va de 3 a 18 meses y tiene inhabilidad especial por el mismo término. Entonces, pues aquí vemos que también dependiendo de la gravedad o levedad de la falta, entonces tiene que ser recíprocas las sanciones que se vayan a aplicar. Y en esto hay que estar muy atentos cuando se está incurso en un proceso disciplinario, estar atentos a que efectivamente se apliquen los atenuantes o agravantes a los que haya lugar, para que no se vayan a imponer sanciones más gravosas de lo que se está determinando en la codificación. Doctor Ballesteros, entonces lo dejo con las faltas gravísimas. Muy bien, efectivamente, yo creo que aquí por lo menos hay ciertos cambios en la forma como la nueva legislación aborda el tema de las faltas gravísimas. Las faltas gravísimas están señaladas de manera expresa en la ley, lo que de alguna manera limitaría cierta discrecionalidad, aunque de todas maneras regular todas las conductas del ser humano son imposibles, es imposible. Por lo tanto, siempre va a haber cierto margen para interpretar si se incurre o no en una de estas conductas. Las faltas gravísimas obviamente son aquellas conductas que son consideradas por el legislador como sumamente dañinas frente al ordenamiento jurídico, y precisamente por eso se catalogan de esa manera, y por eso las consecuencias de incurrir en esas faltas pues son bastante fuertes para el servidor, desde la destitución con las inhabilidades, etcétera. Entonces, digamos que la ley 1952 nos clasifica, agrupa las faltas en varias categorías, y no las vamos a mencionar todas, pero sí quiero hacer referencia a algunas de ellas que me parece importante traer a colación,
pero sí vale la pena que tengamos en cuenta cuáles son los grupos que ubica la legislación. El artículo 52 hace referencia a las faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esto se refiere al tema de las matanzas, las masacres, la desaparición de grupos políticos, de grupos étnicos, que desafortunadamente esta conducta tiene que estar regulada en un código nuestro, porque infortunadamente eso es pan de cada día, ese tema de esas agresiones contra parte de la población por el solo hecho de pensar un poco distinto de cómo piensa el gobernante o por el solo hecho de aspirar a que una sociedad cambie. Es desafortunado eso, pero esa es nuestra realidad y precisamente creo que esa es la razón por la cual una codificación tiene que establecer ese tipo de consecuencias tan gravosas. Otras tienen que ver y están consagradas en el artículo 53, que son las relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales. Yo diría que estaba dirigido fundamentalmente a aquellos servidores que tienen la potestad de retener personas, de afectar la libertad. Entonces, hacia allá irían dirigidas fundamentalmente. En el primer caso, o sea, en las faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, se definen 6 conductas disciplinables. En este otro caso, en el de faltas que atentan contra la libertad, se definen 4 conductas disciplinables. En el artículo 54 hace referencia a otro tema que en nuestro país es bastante desafortunado su manejo, como es el tema de la contratación pública. Nuestro código hace referencia a 7 conductas disciplinables, todas ellas tienen que ver con toda esa temática que estamos viendo permanentemente en las noticias, en los medios de comunicación sobre irregularidades en la contratación, especialmente por las sumas de dinero que allí están en juego. El artículo 55 hace referencia a faltas relacionadas con el servicio de la función pública. Yo quiero mencionar simplemente 2 porque son recurrentes de alguna manera y aquí hubo un cambio importante. La primera está consagrada en el numeral 2 de esas 12 conductas que regulan y está definida de la siguiente manera. Recuerden el tema de la tipicidad. Para que una conducta sea considerada como sancionable, tiene que adecuarse perfectamente a la manera como está escrita en la norma. Y la norma hace referencia a este tema que es muy sensible. Quiero hacer algunos comentarios breves sobre el particular. Consumir en el sitio de trabajo sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica. Asistir al trabajo en 3 o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave. En el evento de que esta conducta fuere cometida en lugares públicos, ella será calificada como grave siempre y cuando se verifique que ella incidió en el correcto ejercicio del cargo, función o servicio. A ver, entonces uno ve la norma, a mí me parece una norma muy fuerte, que además no es concordante con lo que la Corte Constitucional ha estudiado en relación al Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo traía una norma similar y la Corte hizo la aclaración que enseguida les planteo. Y quiero entonces descomponer esa disposición en distintas etapas. Primero, consumir en el sitio de trabajo sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica. Ese es un tema que amerita un análisis y una reflexión profunda. El alcoholismo es una enfermedad sin duda y no necesariamente el alcoholismo afecta la conducta laboral. Yo tengo una experiencia de haber conocido una persona en un tribunal, era la secretaria de un tribunal y ella necesariamente tenía que estar consumiendo cerveza permanentemente. Mantuvo muy buena relación con los magistrados, que eran sus jefes, y ellos le permitían eso porque para nada afectaba su relación, su actividad laboral. O sea, ellos le permitieron, y me parece que es bastante lógico ello, porque es que sin duda el alcoholismo es una enfermedad y debería ser tratada de esa manera. Aquí, por ejemplo, con esta situación, ella incurrió en una
conducta considerada como gravísima, por lo tanto no pudo haber terminado pensionada como efectivamente terminó afortunadamente. Pero es un tema para la reflexión y para el análisis, y es un tema que seguramente va a estudiar la Corte Constitucional. La otra parte dice asistir al trabajo en 3 o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Bueno, aquí viene una calificación también bastante subjetiva. ¿Qué significa el estado de embriaguez? Algunas personas con las que hemos tenido contacto para efectos de defensas han planteado, no, pero es que no, yo no estaba realmente embriagado, era enguayabado. Ese tema de la diferencia entre la embriaguez y el guayabo es algo también complejo. De todas maneras, cuando se detecta el tema del guayabo, muchas veces consideran los empleadores que está en ese tipo de conductas. Cuando la conducta no fuera reiterada conforme la modalidad señalada, será calificada como grave y dejemos eso hasta ahí. Pero es un tema sensible, difícil de abordar, porque para mí realmente el tema del alcoholismo implica una enfermedad que hay que tratar como tal. No es una persona, digamos, ni desadaptada ni mala para la sociedad, sino simplemente por X o Y razón está con ese problema y así debería ser tratada. Pero dejo la inquietud básicamente. El numeral quinto hace referencia a lo siguiente: ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio por un término igual o superior a 5 días sin justificación. Esto sin duda es el típico abandono de cargo. Y aquí la modificación es ventajosa para el servidor porque anteriormente, de acuerdo con normas que venían desde el año 1968, el abandono de cargo eran 3 días. Aquí lo ampliamos hasta 5 días y debe entenderse obviamente como 5 días hábiles sin justificación. Ya si la persona está de 3, 4 días, pues obviamente no habría abandono de cargo. Y me surge la misma inquietud que planteaba la doctora Yesenia, pero esta inquietud sí es más real, pues aunque no sé qué impacto tendrá en cuanto al número de personas que están allí, pero personas que fueron o que están siendo investigadas o ya tienen sanción en primera instancia sobre el tema del abandono del cargo y sale esta norma, porque es que el principio de la favorabilidad hace referencia a la aplicación de normas así no sean en el tiempo coetáneas. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que tuvieron o han tenido una sanción por abandono de cargo y aparece una nueva normatividad? Es importante el análisis que hace la doctora Yesenia frente a cómo se devolvió el legislador frente al tema de la culpa leve, aunque bien complejo el tema, sin duda, porque si bien no regió la norma, alcanzó a ser parte de la disposición normativa. Es algo para estudiarla con detenimiento. Bueno, el artículo 56 hace referencia al régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses, tema muy sensible. Regula 5 conductas que tienen que ver con ese tipo de faltas. El 57, faltas relacionadas con la hacienda pública, regula 18 conductas que tienen que ver con el tema del erario público, con las platas que se manejan desde el Estado, etcétera. Son 18 conductas. Hay una conducta que, o el artículo 58 mejor, hace referencia a las faltas relacionadas con la acción de repetición. Y esta parte me parece también bien importante porque hemos conocido casos en que las entidades públicas son sancionadas o son, digamos, condenadas mejor, después de un proceso judicial por algún error o alguna omisión. Y entonces la entidad decide si repite o no repite contra los funcionarios y para eso tiene sus comités a fin de determinar si se adelanta la repetición. Y es normal ver que dependiendo del cargo, dependiendo del poder político que tenga la persona, no se inicia la repetición contra esa persona. Pero en cambio, si es una persona que no tiene esas características de poder, ahí sí se le aplica plenamente todo el imperio de la ley. Aquí la norma dice, la conducta es la siguiente: no instaurarse en forma oportuna por parte del representante legal de la entidad en el evento de proceder la acción de repetición contra el funcionario, exfuncionario o particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado. Importante esa consagración. El artículo 59 hace referencia a las faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.
El artículo 60 y esa anterior tiene 3 conductas definidas. El artículo 60, faltas relacionadas con la intervención en política, tiene 2 conductas aquí definidas que me permito leerlas porque obviamente cuando comience este código estamos en la época más caliente del tema electoral sin duda, de las próximas elecciones, razón por la cual esto es bueno que lo tengamos presente. Primero, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Ahorita miramos un poquito sobre eso, pero es utilizar el cargo para participar en esas actividades. O sea, es una mala utilización del cargo que se está desempeñando como servidor público. 2, utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Aquí siempre siempre no, desde que surgió la Constitución del 91, aparece la duda, bueno, ¿podemos o no podemos participar en política? Y esto, pues en nuestro país es bien particular, aquí es donde aparece la doble, la triple moral, porque sin duda los servidores públicos y especialmente los de rango altísimo participan en política. Obviamente lo hacen disfrazando su actuación con alguna otra conducta, pero es una realidad pero constitucionalmente me parece que es importante que tengamos en cuenta eso, porque cuando nos consultan sobre estos temas, a mí me parece que hay que ser bastante cautelosos, precisamente porque es que en política el tema es muy complicado. Los criterios que ha utilizado especialmente la Procuraduría no son los mismos dependiendo del servidor. Si es un servidor que se comparte sus posturas políticas partidistas, lo tratan con mucho cariño. En cambio, si es un servidor que por el contrario va por otro lado, lo tratan con todo el rigor. Entonces esa parte me parece sumamente peligrosa y por eso creería yo que hay que tener en cuenta esa situación. El artículo 127 de la Constitución, que fue modificado por el acto legislativo número 2 del año 2004, dijo o dice lo siguiente: a los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. Estamos haciendo referencia a quienes están en la rama judicial, en órganos de control y en los órganos electorales, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la fuerza pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución, pero el numeral segundo, modificado igualmente por ese mismo acto legislativo número 2 del 2004, señala: los empleados no contemplados en esta prohibición, que es la mayoría entonces, solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. O sea que está dependiendo la ley estatutaria de una ley estatutaria para poder participar en política. El Consejo de Estado, en la Sala de Consulta y Servicio Civil, el 18 de marzo del año 92, planteó una tesis que es la que en mi criterio está vigente hasta ahora, y es la siguiente: por interpretación restrictiva, la norma constitucional está condicionada a una ley estatutaria que aún no ha sido expedida. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido, desde luego será la ley la que ha de regular la forma de ejercer este derecho y de cubrir el riesgo para evitar que el servidor público se convierta en factor desestabilizador de la administración pública. Pero, si bien es cierto que el derecho a participar en actividades políticas fue reconocido directamente por la Constitución, su efectividad quedó condicionada a que el Congreso expida la ley que determina la forma de realizar las actividades políticas, de manera que la actividad política de los empleados solamente puede cumplirse con fundamento en la nueva ley, y mientras no se expida, los mismos no pueden realizar ninguna actividad política distinta del sufragio. Bueno, ese es un tema muy sensible y estamos en vísperas de un proceso electoral, razón por la cual hay que tener en cuenta pues todos estos criterios evidentemente. El artículo 61 hace referencia a las faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales. El 62, faltas relacionadas con la moralidad pública, en este caso menciona a 10 faltas, y esas serían todas las faltas gravísimas
que darían lugar a las consecuencias más fuertes del código disciplinario. Esa sería en general, yo diría que en buena medida, la parte sustantiva del procedimiento disciplinario, y yo simplemente quiero concluir por lo menos mi parte señalando lo del procedimiento. ¿Sí? De la misma manera, muy genéricamente, la invitación a que tengamos la otra sesión donde vamos a ver ya el procedimiento en detalle, también hasta donde nos dé el tiempo. Pero sí me parece que es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos del procedimiento disciplinario, porque la generalidad, de alguna forma, así haya habido, como lo dijo la doctora Yesenia, cambios fundamentales, muy importantes en el tema probatorio, sin duda, lo que reitera que estamos en presencia de derecho autónomo, tiene toda su normatividad, tiene sus propios principios y tiene sus propias autoridades. Es un derecho distinto del derecho penal, es un derecho distinto del derecho del derecho administrativo, por lo tanto goza de plena autonomía. El procedimiento se ampara en ese postulado de la Carta Política del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, que son etapas genéricas y yo las voy a explicar sin detalles, repito, pero sí para que entendamos el tema. Normalmente se hace referencia a una indagación preliminar antes de iniciar realmente el proceso disciplinario. La indagación preliminar se presenta cuando hay duda sobre la identificación o la individualización del posible actor. Sabemos que pudo haber una falta, es posible que haya un informe, es posible que haya una queja, y entonces creemos que hay una falta, y entonces pues no sabemos quién pudo haber sido. Tenemos duda frente a ello, y en ese caso pues se inicia esa indagación preliminar que tiene en principio un término de 6 meses. En ese lapso se van a practicar pruebas para ver si es posible determinar el posible responsable, porque todavía es una persona que se presume inocente, cualquiera de ellos. Esa indagación preliminar puede concluir con una de 3 actuaciones. Una, que se archive. Definitivamente aquí no hay nada. Es posible. Segundo, que se haga apertura a la investigación. Y tercero, que haya una decisión inhibitoria. Aquí no hay elementos para tomar ninguna decisión. No se logró demostrar absolutamente nada. Pensemos entonces que se hace la apertura de la investigación. Todavía estamos en una etapa instructiva, o sea, de investigación. En esa etapa de investigación se va a verificar la conducta, determinar si efectivamente esa conducta que se está investigando constituye una falta disciplinaria o si hay alguna causal de exclusión de responsabilidad. Esa investigación también puede concluir con el archivo porque se demostró que no había nada o que se formulen los cargos. En mi criterio realmente ahí es cuando se está iniciando contra algún sujeto el proceso disciplinario. Cuando el Estado le está diciendo, ahora yo sí creo que usted de pronto sí fue. No soy capaz de decir que usted fue el responsable, pero me da la impresión de que sí fue. Yo le formulo unos cargos para que usted se defienda. Y ahí es donde la persona tendrá que defenderse, solicitar directamente o por medio apoderado la defensa, pruebas, va a responder los cargos eventualmente, se abre un periodo probatorio, como es apenas lógico, casi que repite lo de la investigación, pero ya con una actividad bastante fuerte del disciplinado, que ya es la persona que ha recibido los cargos, y finalmente después de ello se va a presentar un alegato de conclusión y hay una decisión. Hay una decisión que podrá ser o condenando o absolviendo o determinando pues la existencia de la responsabilidad disciplinaria, la cual es susceptible necesariamente de apelación. Y la apelación en la segunda instancia, algo que también surgió de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la persona que hace la instrucción no puede ser la misma persona que toma la decisión y así se tendrá que manejar. Pero esa es la generalidad de ese proceso disciplinario. Es un proceso que para la gente necesariamente es bastante angustiante, eso tensiona mucho. La sugerencia siempre es que tengamos una buena defensa. Hay personas que se equivocan en eso, hay personas que van sin estar preparadas a rendir una declaración y a mí me parece que en eso hay que tener mucho cuidado por todo lo que está en juego.
Hay gente que dice, no, yo no creo que aquí pase nada y son muy ingenuos y no se afronta en debida forma todo esto. Y todo esto debe ser preparado en mi criterio. Tengamos en cuenta que hay un poder del Estado muy fuerte que está trabajando y muchas veces hay presiones externas para determinar responsabilidades y culpables. Entonces, lo mejor es tener una buena defensa y esa es la invitación. También la invitación es que en la próxima sesión tengamos la presentación ya en detalle de este tema procesal que también, pues obviamente por nuestra profesión es muy apasionante, pero para ustedes los servidores públicos debe ser muy importante para saber cuál es la mejor forma de defenderse. Yo dejaría por ahí, Yesenia, entonces yo le doy la palabra para que concluyamos entonces con las exposiciones y si hay alguna inquietud, bienvenida. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, yo quisiera, ya como para terminar, traer pues 3 conclusiones que saco de las diferencias y frente a la pregunta que planteaba Selmira al principio de la exposición, bueno, esto es bueno, no es tan bueno, yo les voy a contar 3 razones por las que a mí particularmente este código me gusta. La primera es que es un solo procedimiento disciplinario, o sea, en el procedimiento ya no hay proceso especial y excepcional. Esto la verdad es que era un comodín en las oficinas de control disciplinario a los servidores que querían sacar rápido por alguna razón, le aplicaban el procedimiento verbal y es más, uno como apoderado así lo entendía, bueno, este es que lo van a sacar y quieren terminar rápido, y a los que no, con los que estaban más cómodos, a los que les querían dar largas, lo ponían en el proceso escritural. Yo creo que eso se acabó y eso me parece que conversa con el derecho a la igualdad. Ahora todos van a tener el mismo procedimiento, entonces eso me gusta. En cuanto a los términos, la reducción de los términos, y revisamos casi todos los términos, se redujeron a la mitad, me parece absolutamente positivo para los trabajadores, sobre todo porque es que un procedimiento disciplinario es un desgaste emocional increíble, es la incertidumbre, es el estigma de es que está en un proceso disciplinario y es exponer eso como están hoy las cosas, es exponer eso al trabajador 3 años, 4 años, mientras que ahora con la reducción de los términos a la mitad, pues esperamos que sea mucho más ágil. Tenemos otras experiencias donde vemos que al principio de pronto esta reducción de términos empieza muy bien, pero que la capacidad operativa de las entidades al final no tanto, pero bueno, yo soy optimista y esperemos que sean más rápidos los procedimientos. Y la tercera razón por la que me gusta este código es porque esa etapa de la que está hablando el doctor Carlos de la indagación preliminar, casi que con el Código Único Disciplinario era una etapa obligatoria. Y el operador disciplinario lo usaba para, se gastaba esos 6 meses y hacía lo mismo que hacía en la etapa de investigación, entonces lo único que hacía era alargar el procedimiento. Ahora, aparte, pues no solo cambió el nombre, se llama investigación previa, si no estoy mal, pero no solo cambió el nombre, sino que se está definiendo que solo es para identificar al disciplinado cuando no está identificado, de manera tal que si el disciplinado se encuentra identificado desde el principio, el operador disciplinario deberá iniciar inmediatamente en la etapa de investigación, lo cual me parece que es mucho más práctico tanto para el Estado como para el trabajador. Entonces, esas eran pues como 3 razones. Me imagino que en el transcurso de las charlas iremos concluyendo más, pero quería compartirles por lo pronto estas. Yo les agradezco mucho la invitación, poder haber compartido con ustedes este tema que me gusta mucho, que trabajo con mucho amor. Y bueno, no, estoy atenta a cualquier cosa que necesiten y a cualquier duda que tengan sobre este particular. Muchas gracias y feliz noche para todos. Antes de, doctora, muchísimas gracias, y al doctor Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla muy importante. ¿Sería posible responder 3 preguntas muy concretas? Primera, dice el compañero Oscar que si esto aplica también para los trabajadores privados. Es la misma pregunta que hace la compañera Jenis.
Jenny Vergara. Muchísimas gracias a los compañeros por preguntar. Y el compañero Miguel Díaz dice que si solo rige en el sector privado el Código Sustantivo del Trabajo. Y la otra es si un empleado público omite diligenciar un documento que exige en la entidad, ¿eso se le llevaría a un proceso disciplinario? Bueno, a ver, si quieren yo respondo las dos primeras y Yesenia nos colabora con la última. Este código es un código que va dirigido a los servidores públicos y a los particulares que desempeñan función pública. O sea, este código va dirigido allí, donde se juntan, digamos, las dos filosofías del código. Es en la parte de la principialística del derecho de defensa, aunque las consecuencias son muy distintas. Entonces, primera respuesta, no va dirigido al sector privado. Segundo, si para los trabajadores del sector privado solamente rige el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que el Código Sustantivo del Trabajo en esta parte es sumamente reducido y básicamente lo que señala en dicha normatividad es que el procedimiento puede estar consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo puede establecer una escala de sanciones, de faltas, un procedimiento. De hecho, la gran mayoría de reglamentos internos de trabajo lo establecen, pero hay que tener en cuenta que los reglamentos internos de trabajo son actos unilaterales del empleador, razón por la cual normalmente no son nada garantistas y por eso hay unas diferencias fundamentales. Para poder desvincular a un servidor público porque incurrió en una falta gravísima, por ejemplo, se tiene que seguir el procedimiento. En cambio, un trabajador del sector privado, si incurre en una conducta que es considerada como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, no tiene que seguir el procedimiento, salvo que el reglamento interno o el contrato de trabajo lo estipulen, lo que no ocurre normalmente precisamente porque el reglamento de trabajo lo hace directamente el empleador y no se va a poner como esa camisa de fuerza. Y el contrato de trabajo lo impone el empleador y llegamos a la misma conclusión, donde sí puede haber un proceso disciplinario y es la invitación que hacemos siempre, es que se trate de consagrar en las convenciones colectivas de trabajo, porque en una convención colectiva las partes pueden acordar un proceso disciplinario bastante garantista. Yo coincido con Yesenia, el Código General del Disciplinario es un código garantista, porque además no pueden desvincular a un trabajador si no hay ese procedimiento. Eso es una garantía sin duda. Obviamente a veces vemos que hay abusos y esa parte pues es lo que tratamos de combatir. Entonces, hasta ahí las dos primeras inquietudes. Doctora Yesenia. La otra, el Estado tiene la obligación de capacitar sobre este reglamento a los trabajadores. Pero la dejo donde mi abuelita. Selmira, bueno, empiezo si quieres por la última. Sí, efectivamente, la norma indica que efectivamente se tiene que dar a conocer a los trabajadores, tiene que haber pedagogía para que los trabajadores conozcan sus derechos, sus deberes, cuáles son las prohibiciones y cómo estas normas, que obviamente los pueden afectar de manera severa o lesiva, pues tienen que tener conocimiento de las mismas. Entonces la respuesta a esa segunda pregunta es que sí. Y frente a la otra que habías hecho en relación a si llenar formatos que el empleador indique que se deben llenar, si eso podría ser una falta disciplinaria, pues tenemos que en el artículo que nos habla de las obligaciones o los deberes de los servidores, que es el artículo 34, nos dice en el numeral 10, realizar personalmente las tareas que sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que se impartan. Entonces, en este sentido, si la firma o llenar ese formulario es una orden directa de la entidad a través del jefe inmediato, de la cadena
de mando, pues podría eventualmente ser una falta disciplinaria si se informa, pero recordemos que no es solo una falta porque efectivamente el servidor lo haya dejado de hacer, sino que se tendría que agotar todo el estudio de responsabilidad. Listo, doctora, muchísimas gracias.